Estudiantes de Preyfe, buenos días. Con este video vamos a socializar y analizar el texto y las preguntas que se enviaron la semana pasada. Lo primero, una manera para poder trabajar estos textos es analizar la estructura del mismo. ¿Y por qué les digo analizar la estructura? Porque los textos cuando están muy bien escritos siempre tratan de señalar o de tener una idea por párrafo. Los buenos escritores no son los que escriben varias ideas, señalan varias cosas, no. Son simplemente los que determinan unas muy pocas cosas y los van organizando párrafo por párrafo de tal manera que puedan profundizar en la tesis que pretenden comunicar con el texto. Por eso lo que vamos a hacer es analizar cuál puede ser esa idea que el autor en ese texto que analizamos nos señalaba. Si nos fijamos en el primer párrafo, de entrada nos señalaba cuál era el objetivo o el propósito del autor con este escrito. Será bueno considerar cuál es el valor de la filosofía y por qué debe ser estudiado. Es decir, fijémonos cómo desde el primer párrafo el autor nos señala que el objetivo del texto es indicarnos cuál es la importancia del estudio de la filosofía. Y en el resto del párrafo lo que hacen es profundizar, explayarse por qué para el autor es pertinente realizar esa pregunta. Y fíjense que él nos dice, es necesario considerar esta cuestión ante el hecho de que muchos, bajo la influencia de la ciencia y de los negocios prácticos, se inclinan a dudar que la filosofía sea algo más que una ocupación inocente. Es decir, fíjense que el autor justifica la necesidad de preguntarnos por la importancia de la filosofía, dado que en el contexto actual muchas personas, ya sea por la ciencia o por el tema de negocios de la economía, considera que no es importante. Entonces, después de que el autor nos señala o nos fija ese objetivo en el primer párrafo, en lo siguiente pues empieza a argumentar. Miremos en el segundo párrafo. Piense que en el segundo párrafo la idea a señalar es empezar a argumentar esa idea que ya había dado anteriormente. Es decir, por qué para muchas personas no es importante estudiar filosofía en este momento. Y empieza diciéndonos, primero, el autor, que para poder determinar la importancia de la filosofía debemos liberar nuestro espíritu de los prejuicios de lo que se denomina equivocadamente el hombre práctico. Fíjense que en ese segundo párrafo el autor lo que se quiere centrar es determinar cuál es esa famosa idea del hombre práctico que ha impedido ver la utilidad de la filosofía para nuestra cotidianidad. Y el mismo autor en el texto nos aclara, el hombre práctico en el uso corriente de la palabra es el que solo reconoce necesidades materiales, que comprende que el hombre necesita el alimento del cuerpo, pero olvida la necesidad de procurar un alimento al espíritu. Es decir, el hombre práctico sería aquel que piensa que en la vida solo es importante, solo es necesario los bienes materiales y no considera útiles la existencia de los bienes espirituales. ¿Por qué es importante ese argumento dentro de la estructura que viene dando el autor para el texto? Porque precisamente, debido a esa idea del hombre práctico, que lo único importante son los bienes materiales, es decir, el dinero, la casa, bienes como celulares, pues muchas veces somos dados a decir que la filosofía no es importante porque precisamente no se trataría de un bien estrictamente material.
Y el autor, el párrafo, termina el argumento señalando que aún si la pobreza y la enfermedad fueran reducidas al mínimo posible, quedaría todavía mucho que haber para producir una sociedad estimable. Es decir, nos indica que aunque obviamente son importantes los bienes materiales, no es suficiente para construir una sociedad ideal. Contar con bienes materiales, sino que también dentro de la argumentación del autor se necesitan tanto los bienes materiales como los bienes espirituales. Entonces, fijémonos hasta ahora, cómo mientras el primer párrafo nos señala como objetivo determinar cuál es la importancia de la filosofía, podemos ver que en el segundo párrafo la idea principal del autor es indicarnos que para la construcción de sociedades se necesitan tanto bienes materiales como los bienes espirituales. Y por lo tanto, pues debemos superar esos prejuicios de lo que el autor ha llamado el hombre práctico. Fijémonos ahora en el tercer párrafo. Fijémonos cómo en el tercer párrafo, a diferencia del segundo, nos trae un nuevo argumento. Ya no quiere argumentar el autor la importancia de la filosofía desde el punto de vista de la construcción de la sociedad, sino desde el punto de vista de la construcción del hombre individual. ¿Por qué les digo eso? Fíjense cómo el autor nos va señalando. El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación ni el consentimiento deliberado de la razón. Para ese hombre, el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio, los objetos habituales no le suscitan problema alguno, y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos por el contrario que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas. Entonces, piense cómo, mientras en el anterior párrafo le repito, nos señalaba la importancia de la filosofía desde la construcción de la sociedad, aquí nos hablan que la importancia de la filosofía es porque esta filosofía nos permite ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva. Recuerden muchachos que uno de los objetivos de la filosofía es precisamente someter a crítica a todo, someter a duda las cosas que aún para nosotros pueden parecernos obvias. Que el sentido del filosofar es precisamente eso, someter esas verdades que normalmente nos han señalado como ciertas y revisarlas, criticarlas a profundidad, porque pueden ser ciertas o no. Y es precisamente lo que nos indica este párrafo, que la importancia de estudiar la filosofía radica no solamente en que nos permita una construcción de sociedad mucho más completa que si tomamos solamente los bienes materiales, sino también porque al permitirnos ver las cosas de otra perspectiva, eh, nos puede dar un conocimiento más completo de las cosas. ¿Y por qué señala eso el autor? Simplemente porque él empieza a argumentar que aún las cosas que parecen precisas, definidas y obvias, las que en apariencia no nos suscitan problema alguno, realmente
sí nos pueden dar una nueva perspectiva. Y cerramos el texto con este último párrafo en el que, aunque el autor nos aclara que obviamente la filosofía sí es incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta, porque recuerden que la filosofía nunca va a trabajar bajo el dogmatismo, es decir, la filosofía nunca va a aceptar verdades reveladas y verdades absolutas. Y por ende, pues tampoco nos puede decir con certeza, bueno, en esa situación la verdad siempre va a ser esta. Sí, dice el autor, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Piense que el autor ya en el último párrafo va concluyendo que la importancia de la filosofía es que nos permite precisamente lo que venimos hablando desde el tercer párrafo. La filosofía nos permitiría darnos una nueva perspectiva de las cosas y por ende, al darnos una nueva manera de revisarnos, permite que el ser humano rechace el dogmatismo. Recuerden que es el dogmatismo, que fue una idea que se arraigó muchísimo en la humanidad durante la Edad Media, pero que todavía se sigue presentando. Una persona dogmática es una persona cerrada que cree que tiene la verdad revelada de las cosas y que no somete a duda lo que él ve. Frente a eso es lo que se enfrenta la filosofía, de acuerdo a lo que nos viene contando el autor, ¿no? Obviamente. Precisamente podríamos entonces concluir que a la pregunta que el autor nos señalaba en este primer párrafo, ¿cuál es la importancia de la filosofía? Ya con el análisis de la estructura podemos decir o responder precisamente que la importancia de la filosofía es que reduce el dogmatismo al permitir a los seres humanos acceder a una nueva perspectiva del conocimiento. Ya hecho el análisis de la estructura del texto, pues empecemos a revisar las preguntas que nos proponía la guía. De acuerdo con el contenido del texto, el hombre práctico. Lo primero, muchachos, técnica para pruebas saber. Siempre las preguntas, las opciones de respuesta, mejor, siempre van a encontrar obviamente con 4 opciones de respuesta. Pero esas 4 normalmente pruebas saber cómo lo trabajan. Casi siempre ponen 2 opciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se está preguntando o que son absolutamente contrarias. Obviamente esas 2 opciones, lo primero que uno tiene que hacer es empezar a hacer el ejercicio de descarte. Entonces, si quieres devolvámonos un momento. Fijémonos que acá cuando analizamos el hombre práctico, dijimos que el hombre práctico tiene la idea de que solo necesita, solo reconoce necesidades materiales, ignorando o precisamente no reconociendo la importancia de las necesidades espirituales. Entonces, lo primero, de acuerdo fijándonos en el texto y lo que acabamos de decir, lo que analizamos del segundo párrafo, esta opción D es totalmente falsa, solo tiene necesidades, solo tiene, perdón, bienes materiales. ¿Y por qué es falso? Porque fíjense que el autor, y eso es muy importante y por eso lo resalté acá con rojo, nunca dice
que el hombre práctico no tenga bienes o necesidades espirituales. Simplemente lo que dice es que el hombre práctico solo reconoce las necesidades materiales. Es decir, que el hombre práctico puede efectivamente tener esos bienes espirituales, pero simplemente él no les da reconocimiento, es decir, él no los valía dentro de su vida, para él no son importantes. Por lo tanto, es totalmente falso lo que dice la D, que solo tiene bienes materiales. En el mismo sentido es falso la A. Comprende que no tiene necesidades espirituales, también es falso. El problema que plantea el autor no es que el hombre práctico diga que no tiene esas necesidades espirituales, sino que el problema es que no los reconoce. Reconoce necesidades materiales espirituales. Recordemos que eso es totalmente falso. Lo que dice el autor es que solamente reconoce bienes materiales. Por ende, la respuesta correcta en la primera pregunta era la C. No reconoce necesidades espirituales. Fijémonos en la segunda pregunta. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, se puede concluir que para que una sociedad sea digna de aprecio. Fijémonos que es el mismo segundo párrafo que veníamos analizando desde la pregunta anterior. Ahora, en este tipo de preguntas tenemos que fijarnos bien qué es lo que nos está pidiendo la pregunta. En este caso nos está pidiendo es una conclusión, sacar una conclusión de la afirmación del autor, pero ojo, porque aunque la pregunta nos fije que es de acuerdo al segundo párrafo, fijémonos cómo en la pregunta concreta no nos va a señalar todo el segundo párrafo, sino simplemente la idea que para que una sociedad sea digna de aprecio. Entonces, revisemos el segundo párrafo. Fijémonos cómo el autor señalaba que para que una sociedad sea digna, indicaba que no era suficiente para construir esa sociedad ideal contar con, perdón, acá me he equivocado en la escritura, que no es suficiente para construir una sociedad ideal contar con bienes materiales. En las preguntas de lectura crítica y sobre todo las que tienen texto filosófico como el que estamos analizando, es muy extremadamente importante tener muy claro los términos de los argumentos. Dice que el autor lo que dice es que no es suficiente contar con bienes materiales. Cuando él dice que no es suficiente, pilas porque el autor nunca dice que no se necesiten los bienes materiales. Que no es suficiente lo que quiere decir es que necesitamos de los bienes materiales, pero a ellos les tenemos que adicionar los bienes espirituales de los seres humanos. Eso es muy importante tenerlo muy claro y tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, fijémonos en la opción A. ¿Es suficiente con que los hombres vivan bien y la pobreza y la enfermedad sean reducidas a un mínimo? Falso, porque acabamos de analizar que precisamente dice el autor que se necesitan tanto bienes materiales como los bienes espirituales, entonces es absolutamente falso la A. B. No es necesario que los hombres vivan bien y la pobreza y la enfermedad sean reducidas a un mínimo. Falso, por lo que dijimos anteriormente. Recuerden que el autor nunca niega estos bienes, simplemente dice que no son suficientes, que se necesitan también de los otros tipos de bienes. Entonces, ahí no puede haber confusión. Por lo tanto, la B también es falsa. C. No es suficiente con que los hombres vivan bien, reduzcan la pobreza y la enfermedad a un mínimo. Exacto, es lo que nos dice el texto y fíjese que está literal. D. Es necesario que la pobreza, la enfermedad y las creencias habituales sean reducidas a un mínimo. Falso, porque recuerden que ya hemos dicho varias veces, el autor dice que no alcanza con eso. Por lo tanto, en esta pregunta, la respuesta correcta era la C.
Y vamos con la última pregunta. De los siguientes fragmentos, el que mejor describe la tesis principal del texto. Muchachos, uno de los errores habituales al analizar los textos es confundir la tesis principal del autor con el tema del texto. Son cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Primero, cuando nosotros hablamos del tema del texto, nos estamos diciendo es precisamente sobre qué habla el autor. En cambio, la tesis principal sería qué dice el autor respecto al tema propuesto. ¿Por qué yo hago esa aclaración? Porque uno de los errores más habituales que vemos los docentes en el tema de lectura crítica y los textos filosóficos es que precisamente cuando se les interroga por la tesis, los estudiantes lo que indican o lo que contestan es el tema del texto, lo cual es equivocado. Si nosotros analizamos el texto que acabamos de trabajar, pues podemos decir con toda certeza que el tema del texto es la importancia de la filosofía. De eso es lo que nos está hablando el autor. Pero ¿cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que dice el autor respecto a la importancia de la filosofía? Y recuerden, cuando analizamos la estructura, ¿con qué terminamos? Recuerden que para el autor y la idea principal es lo que el autor dice respecto a esa importancia de la filosofía es que la filosofía es importante porque se enfrenta al dogmatismo y nos da una nueva perspectiva de las cosas. Entonces, lo que tenemos que buscar es precisamente entre las opciones de respuesta cuál es la frase que se acerca más a esa tesis que nosotros ya acabamos de analizar. Entonces miremos. A. Muchos, bajo la influencia de la ciencia o de los negocios prácticos, se inclinan a dudar que la filosofía sea algo más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil. Si comparamos la tesis que ya acabamos de analizar o que acabamos de indicar, nos encontramos que efectivamente el fragmento de la opción A no es la tesis, sino que es simplemente uno de los argumentos que usó el autor para defender su tesis. B. Si todos los hombres vivieran bien, si la pobreza y la enfermedad hubiesen sido reducidas al mínimo posible, quedaría todavía mucho que hacer para producir una sociedad estimable. Lo mismo que la opción A. Ese era un argumento del autor, no era la tesis principal. C. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos por el contrario que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas. En cierto sentido, este es un fragmento que sí puede describir la tesis principal que se relaciona y por qué razón. Fijémonos cómo hacia el final de esta opción de respuesta, cuando nos dice que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas, nos está planteando el problema del dogmatismo, es decir, esos objetos ordinarios, es decir, los que nosotros habitualmente hemos dicho son ciertos, son verdaderos, nos conducen a problemas que podemos dar respuestas muy incompletas. Fíjense que aquí el autor ya está empezando a plantear el problema del dogmatismo y obviamente la posibilidad que la filosofía nos permita ver que aún en esas situaciones dogmáticas existen problemas y sobre todo existen respuestas que son muy incompletas y por lo tanto como son muy incompletas pues se necesita la filosofía para darnos esa nueva perspectiva que nos permita precisamente completar aquellas respuestas que no nos puede dar el dogmatismo. Entonces, fijémonos cómo la opción C sí se puede relacionar con la tesis principal. Y la D
El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del espíritu y solo los que no son indiferentes a estos bienes pueden a la persuasión de que estudiar la filosofía no es perder el tiempo, es la misma situación que la A y la B. Se trata simplemente de un argumento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C.